bienvenidos una semana más al estudio del libro Constelación Familiar de Joana de Angelis. Les recordamos que estamos en el capítulo 10, en la segunda parte, en el segundo ítem, Educación y Paz en la Familia. Para comenzar, como siempre, haremos la oración de inicio. Querido Padre, Creador de todo lo que existe en el universo, te pedimos que nos acompañes en el estudio del libro de hoy, como siempre, que pongas en nuestra boca las palabras que necesitamos para que el estudio salga bien, como siempre. Damos las gracias también a todos esos espíritus que nos acompañan en el estudio y que todos aquellos compañeros que vayan a escuchar ese estudio, esta lección, este fragmento del libro, en el momento que ellos lo escuchen, también lo reciban con toda la ilusión con la que nosotras también hacemos ese estudio. Así, sin más, vamos a dar comienzo con el estudio en el día de hoy. Angie, cuando quieras. Bueno, hola a todos primero, ¿vale? Empezamos. Es cierto que en el cuerpo infantil se encuentra normalmente un espíritu con una carga importante de vivencias, no siempre ennoblecederas, que por eso merecen una orientación saludable desde muy temprano, así como de equilibrio dirigido hacia las acciones saludables. Desde su renacimiento, el espíritu refleja en la infancia las características que le son propias, a través del comportamiento espontáneo, caprichoso o no, reflexivo o automático. Bien, vamos a ampliar este fragmento un poquito más. Recordemos que sobre todo también cuando estudiamos desde la doctrina espírita, que cuando reencarnamos, cuando renacemos y reencarnamos, el espíritu que traemos con nosotros no es una página en blanco. Ese espíritu que viene con nosotros lleva en el periespíritu, nuestro espíritu viene cargado o viene con la información de todas esas experiencias, de todas esas vivencias, de todas las reencarnaciones de las vidas pasadas. Es decir, como os decía, no es una hoja en blanco, no es un libro en blanco, sino que llevamos toda esa información de todas las vidas pasadas. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, imaginaros dos niños que nacen en una misma familia, ¿no? En un mismo núcleo familiar. Y a veces decimos, ostras, ¿cómo puede ser que dos niños, mira, os voy a poner incluso un ejemplo aún más sistemático. Dos gemelos, ¿no? Dos gemelos que nacen de la misma bolsa. ¿Los gemelos, Ángel, son los que nacen de la misma Sí, bolsa? Sí, sí, vale. sí, los gemelos. Los gemelos, vale. Dos gemelos, ¿no? Dos gemelos que tienen el mismo ADN, ¿vale? Que tienen la misma composición celular, que han estado en la misma bolsa, nacen de la misma madre, el mismo padre, han estado en la misma bolsa. Entonces podemos decir, hombre, si son gemelos, son idénticos, llevan el mismo ADN, tendrían que ser iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que sean diferentes, verdad? Si son iguales genéticamente, tienen la misma educación, los han criado los mismos padres, todo igual, ¿cómo puede ser que luego sean diferentes? Porque el espíritu que traen vienen con diferente información en base a esas vidas pasadas. Entonces, esas experiencias de esas vidas anteriores hacen que a lo largo de la vida traigan esas tendencias, esas capacidades, esos desafíos que los que se enfrentarán y esa educación que ellos recibirán la absorberán de diferente manera. ¿Me explico? Entonces, enfrentarán la vida de diferente manera. Cuando nosotros eduquemos a esas personitas, recibirán esa educación de diferente manera y se expresarán de diferente manera y ante esas experiencias que tengan en esta reencarnación, es imposible que respondan de la misma manera. Entonces, ante cualquier circunstancia que se les presente en esta vida, como ellos llevarán esa carga o esa información de vidas pasadas, responderán de otra manera, aún teniendo esa base igual. Entonces, si esos gemelos que tienen esa composición genética idéntica ya responden de diferente manera, cualquier ser humano que ya no lleve esa genética igual, ya genéticamente sea diferente, si sumamos esa genética diferente, le sumamos esa base
del espíritu que ya viene distinta con esa carga o esa información de vidas pasadas distinta, como comprenderemos, a pesar de darle esa educación igual, la respuesta será totalmente diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer como padres o qué hay que hacer como educadores o qué hay que hacer como maestros? Que somos, ya bien seamos como padres o como educandos, tratar a ese niño, a esas personas, según las necesidades que tengan. ¿Y cómo vendrán implícitas esas necesidades? Vendrán implícitas según cómo sea esa persona, según cómo sea esa personalidad y según los desafíos que traigan de esas experiencias de vidas anteriores. Entonces, Joana no utiliza esa idea para justificar esos errores o esas dificultades. Al contrario, afirma que precisamente por eso la orientación educativa es tan importante. Cada niño necesita ayuda para desarrollar el que sus mejores cualidades o corregir aquellas tendencias que podrían perjudicarle. De ahí la importancia que decías tú, Angie, en el ítem anterior, que la educación se centra 24 horas al día. Mm, ¿Sí? sí, completamente. Claro, Bueno, y teniendo en cuenta además eso, ¿no? De que la genética es una cosa, pero al final el espíritu es el que viene aquí, el alma a aprender. Entonces, cada uno tiene sus metas a conseguir a nivel álmico en esta reencarnación. Entonces, por eso, ni aunque sean gemelos, ni aunque sean diferentes, cada uno tiene sus aprendizajes a hacer en esta vida. Entonces, es, es lo que no se tiene en cuenta porque la mayoría de gente pues desconoce el tema o no es consciente de ello. claro, y además es que si supiéramos la historia espiritual de cada ser sería muy fácil. Lo que pasa es que, claro, no la sabemos cuál es la historia espiritual de cada ser. Entonces, lo importante Mm. es observar y tener conciencia de que cada ser lleva esa historia espiritual. Pero claro, ¿cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos. De ahí de la importancia también nosotros como seres adultos del estudio que estamos haciendo a través de estos libros o otros libros. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, tenemos esta información, sumamos con la observación, entonces será mucho más fácil. Tendremos esa educación o esa orientación educativa que podemos ofrecer a esos seres que vienen, ¿no? Y podemos dar o ofrecer un poco más de ayuda que quizás nosotros no hemos tenido. Claro, lo que pasa que la mayoría de gente sabe mirar pero no sabe ver o no Exacto. quieren ver. O no quieren. O Entonces, es lo fácil, ¿no? Es lo claro. fácil. Escurrir Mm, el bulto y ya está. Sí, mm. sí. Muy bien. Continuamos. Venga. El niño de pocos meses ya distingue con facilidad los semblantes que lo contemplan. Identifica los objetos que se le hacen familiares. Con 1 año de edad ya observó todo cuando lo rodea y comienza a perder interés por lo que se encuentra al alcance de sus manitas, anhelando lo diferente, lo que es nuevo. A partir del 2.º año ya necesita objetos especiales y hasta incluso los invisibles, a fin de que se sienta atraído por ellos, desarrollando la capacidad de crecimiento y de valorización de la vida, aunque inconsciente por el momento. Curiosamente, el niño es dirigido por una intensa necesidad de aprender, de relacionarse con nuevos objetos, orientado por los instintos a través de impulsos que, observados, proporcionan el entendimiento de sus cualidades morales, aquellas de que el espíritu es portador y que necesitan de una dirección gentil y de estímulos positivos y edificantes. Vale, aquí también es importante. Joana se centra mucho que los niños son como esponjas, ¿no? Los niños son fuentes de aprendizaje. Si os fijáis, si tú a un niño lo trasladas de país, de pequeñito, ¿no? Enseguida aprenderá el lenguaje, por ejemplo, que se habla en ese país. Si tú coges a una persona adulta y la cambias, ¿no? De país, le costará quizás más en adaptarse, ¿no? Pero si tú coges a un niño,
y lo pones en cualquier sitio, en el lenguaje quizás es lo que más se note, ¿no? Si tú pones a un niño en una casa en el que se hable 4 idiomas o 3 idiomas, ese niño crece hablando esos 3 o 4 idiomas. Son esponjas de aprendizaje. Un adulto quizás le cueste más, pero los niños absorben el conocimiento, tienen mucha facilidad. Entonces, al igual que los niños pueden absorber rápidamente ese aprendizaje, de la misma manera absorben todo lo que pasa en el núcleo familiar. Entonces, es como si tuvieran antenas parabólicas que todo lo que ocurre a su alrededor se van quedando con todo ello. Entonces, se quedan con lo bueno y con lo malo. Entonces, cuando nosotros, los adultos, estamos en casa y quizás vemos que el niño está jugando y nosotros estamos haciendo lo que sea y tú crees o piensas que el niño no se está dando cuenta, el niño se está dando cuenta de todo. De todo. A veces dices, no, es que está entretenido y quizás tú estás teniendo una conversación de adultos y te piensas que el niño no está escuchando, no se está dando cuenta. El niño tiene antenas parabólicas y el niño se está dando cuenta de todo. Y quizás tú crees que el niño no te está escuchando y el niño lo está escuchando todo. Tiene como un sexto sentido o hasta un séptimo o octavo sentido. Entonces, me repito otra vez lo que hemos dicho antes y lo que decíamos en el tema anterior. Educación 24 horas, es 24/7. Entonces, no pasa nada, el niño está entretenido, ¿no? Está jugando y nosotros estamos discutiendo, estamos hablando. No, no, no. El niño está escuchando todo. El niño aprende de todo. Cualquier cosa que hagamos, el niño lo está absorbiendo. Quizás dices, no, es que el niño está en la cuna, es pequeño, no se entera. Sí, el niño se entera de todo. Acordaros que decíamos también en el ítem anterior que desde el mismo momento que el niño está en el vientre materno, en el momento de la gestación, el niño ya está recibiendo los inputs que están ocurriendo a su alrededor. Entonces, si desde el mismo momento que el niño está en el vientre materno, en la gestación, ya está recibiendo los inputs del exterior, en el momento que ya está fuera en la vida, sigue recibiendo esos inputs. El niño quizás no habla, pero va en el carrito y ya está recibiendo esos inputs. Si en el vientre ya los recibía, una vez ya ha visto la luz, sigue recibiendo esos inputs. Entonces, no seamos ilusos y pensemos que porque el niño es bebé y no habla, no está aprendiendo y está recibiendo ya información. El niño siempre recibe información. No pensemos porque hasta que el niño no se comunica verbalmente, el niño no empieza a aprender. El niño empieza a aprender desde el minuto, desde el segundo 01, desde que ya está concebido. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Entonces, ese niño de mayor va a ser el resultado de todo ese aprendizaje, pero desde el minuto 01. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Ese niño va a ser ese resultado. No desde cuando sea mayor, no cuando el niño ya sea mayor y empiece a aprender, no, no, ¿cómo que empiece a aprender? Cuando entienda, sí, pero es que al igual cuando tú crees que ese niño va a empezar a entender, ya será tarde. Entonces, eso es como el cuento aquel del árbol, ¿no? Cuando tú quieras enderezar un árbol, ¿no? Un árbol que se empieza a torcer y quieras enderezarlo, entonces va a costar mucho más. Entonces, no nos equivoquemos, el aprendizaje de un niño empieza, y ya sé que soy muy pesada, pero empieza desde que está en el vientre materno. Desde ese momento el niño ya empieza a recibir los inputs del exterior. Entonces, no nos equivoquemos y pensemos que los niños empiezan a aprender cuando empiezan a comunicarse verbalmente. No, empiezan a aprender desde el mismo momento de la concepción. Entonces, los hábitos que se aprenden en la infancia tendrán toda esa influencia en la vida futura. Seamos conscientes de ello. Bueno, porque también creo que hay un tema muy importante, que es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, se delega el tiempo, ¿no? De enseñanza y de empezar a inculcar valores a partir de que tú crees que ese niño entiende. Pero la educación sería mucho más fácil si verdaderamente todo el mundo actuase desde siempre con coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? O Exacto. sea,
porque eso ya sería tu taraná de poder llevar a cabo esa educación. O sea, para educar primero habría que reeducarse a uno mismo para que no sea una tarea difícil. Simplemente tú estás mostrando algo natural, que es lo que tendría que ser. Porque si no, la educación acaba siendo, pues, pues en horas, ¿no? En estas horas me comporto de esta manera y en las horas siguientes, si el niño está durmiendo, si el niño está, que te da la sensación que no lo oyes, me comporto de otra. Entonces aquí la base yo creo que tendríamos que empezar por mirarnos a todos nuestro propio ombligo Mm. y verdaderamente utilizar el sentido común, que por desgracia también es algo que se está perdiendo mucho, ¿vale? Y la coherencia en, con uno mismo, ¿eh? Porque al final nos da la sensación de que somos, solo educamos a los demás, pero también nos tenemos que educar a nosotros mismos y tenemos que ponerlo en práctica con nosotros. Sí. Reeducarnos de nuevo. Sí, sí. Mm. Seguimos. En esta oportunidad se graban en él los hábitos, el orden, la buena disposición o los desequilibrios que formarán su personalidad armónica o indisciplinada, volviéndose difícil reparar cualquier daño con posterioridad, porque los hábitos son una segunda naturaleza en la naturaleza de cada uno. Sí, aquí quería yo parar un poco porque aquí cuando Joana dice los hábitos son una segunda naturaleza, aquí Joana quiere expresar que aquello que hacemos repetidamente acaba formando parte de nosotros. Somos animales de repetición. Por eso es más fácil educar bien desde el principio que corregir ciertos comportamientos muchos años después. Aquí mira, os voy a poner un ejemplo, ya sabéis que soy mucho de ejemplos. Cuando nos sacamos el carnet de coche, sí, un ejemplo fácil y sencillo. eh, Cuando tú te vas a sacar el carnet de coche y nunca has cogido un coche, ¿sí? No tienes hábitos adquiridos, ¿vale? La práctica, ¿eh? Hablo de la práctica. Cuando tú te vas a sacar el carnet de coche y ya has conducido y tienes hábitos adquiridos, es más fácil que te equivoques, ¿no? Porque ya tienes unas ciertas manías, ¿no? Que has cogido, que es más fácil que luego a la hora de hacer el examen, tienes esa manía, ¿no? De ese hábito que has cogido. Yo lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? Entonces yo cuando me saqué el carnet de coche la práctica, me acuerdo que el profesor me decía, así no se hace, así no se hace. Pero claro, que la manía esa que tenía cogida, entonces claro, si tú no has conducido nunca, entonces el profesor te dice, esto tienes que hacer así, así, así. Entonces ya coges la mecánica esa y haces así, así, así. Luego ya cuando conduces y vas a tu aire, ¿no? Entonces ya lo haces como quieres. Entonces ahí pasa lo mismo, ¿no? Como somos animales, porque no dejamos de ser animales, ¿no? De repetición. Claro, cuando tú te acostumbras a hacer algo, entonces por eso dice, los hábitos son una segunda naturaleza. ¿Vale? Entonces, claro, todo aquello que tú te acostumbras a hacer, ¿vale? Luego es más difícil de analizar o de corregir. Entonces, si aprendemos a hacer las cosas desde un inicio bien hechas, no hará falta que las corrijamos. Claro, que es difícil, claro, yo no digo que las cosas sean fáciles. Entonces, se nos están marcando unas directrices de cómo actuar en la vida, ¿vale? Mira, hoy está, perdonad, que hable así pero son cosas de la vida. Hoy estaba estudiando con mi hijo que tiene un examen de recuperación y hablamos de los convenios colectivos. Y le decía, mira, hijo, los convenios colectivos son las normas para trabajar, ¿no? Para las normas que se instauran para los trabajadores para trabajar en una empresa. Pues esto es lo mismo, pero en la vida. Nosotros el espiritismo nos da una guía, ¿vale? Para vivir en la vida, ¿no? Entonces me he acordado, estudiando con mi hijo, me he acordado, digo, mira, digo, pues el espiritismo es como el convenio colectivo, pero de la vida. Nos da las directrices para poder seguir en la vida, para cómo actuar en la vida, para desarrollarnos mejor y llegar al final de esta reencarnación con éxito. Pues es lo mismo, pues aquí se nos está dando la oportunidad de estudiar a través del espiritismo una guía con unas directrices para poder tener el mayor éxito posible en esta reencarnación. Todas esas asignaturas que nosotros hemos venido a estudiar, ¿no? O a superar, y aquí tenemos un manual a través de
varios libros o de miles o cientos de libros que se nos ha puesto en nuestras manos para poder tener todas esas directrices de la buena práctica para poder aprobar todas esas asignaturas o tener la mejor manera, ¿no?, de superar todas estas experiencias y estas vivencias y llegar a esta reencarnación, al final de esta reencarnación, con el mayor éxito posible. Pues oye, pues es una gran oportunidad, Angie, ¿no te parece? Y tanto, y tanto. Bueno, lo que hablábamos antes, al final tenemos que empezar por reeducarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no perder de vista que es eso, o sea, que tendemos a hablar de memoria, ¿no? De memoria de recuerdos, de memoria, pues memorizar, pero tenemos muchos tipos de memorias en nuestro organismo. Al final tenemos una memoria muscular, que es la que nos permite movernos sin tener que estar pensando cómo tenemos que colocarnos, una memoria celular. Entonces, la memoria en sí abarca muchísimo más que no solamente un aprendizaje reglado, ¿vale? O sea, es del cole, digamos, ¿vale? Por eso es tan importante la coherencia al final en todo lo que se hace. Muy bien. Venga, seguimos. El niño anhela la conquista de la palabra, puesto que a partir de los 6 meses ya consigue distinguir la voz humana en cualquier ambiente, inclusive en aquellos en el que el murmullo es excesivamente ruidoso, con sonidos diversificados que empieza a unir y enunciar. El niño, en vez de abstenerse en sus manifestaciones en el hogar en nombre de la educación, debe ser estimulado para que sea auténtico, evitando el disimulo y la hipocresía, por cuyos mecanismos psicológicos agrada a los adultos, al ocultar su realidad, su sensibilidad. Bueno, aquí es importante también decir que hablar no es solamente aprender palabras, es aprender a comunicarse, es aprender a expresar las necesidades y lo que realmente uno siente, a expresar las emociones, es relacionarse con los demás. Y aquí quizás es una de las enseñanzas más bonitas de Joana, ¿no? Porque ella afirma que educar no significa obligar al niño a ocultar lo que siente para agradar a los adultos. Uno tiene que ser coherente, primero, saber lo que realmente siente, es decir, hay mucho restreñimiento emocional. Yo he trabajado mucho con niños y me he encontrado con mucho restreñimiento emocional. ¿Por qué? Yo os explico. Porque los niños no saben identificar sus emociones. Si tú le dices a los niños y los adultos, ¿eh? Todos, tú le dices a una persona, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, vale, bien, desarróllame ese bien. Bien, bien o mal, bien. No, pero explícame un poco más. Bien, bien qué. Bien que. Entonces, hablar de las emociones, no sé si es porque quizás nuestra generación anterior, ¿no? Era un poco tabú, ¿no? No te dejaban hablar de las emociones, ¿no? O no se hablaba de las emociones, o en nuestras casas no se permitía hablar de las emociones, o no era un tema cotidiano en casa hablar de las emociones, ¿no? No se expresaban las emociones. Y quizás menos la parte masculina, ¿no? A los niños no se les permite llorar, ¿no? O era feo ver a los hombres llorar. Entonces, poco a poco ya se está permitiendo, ya se está integrando, ya se habla más de la inteligencia emocional. Entonces, a los niños, para mí, Para mí, para Joana también y para Angie también, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo, muchísimo con niños y hemos trabajado muchísimo la inteligencia emocional. Es muy importante a la hora de educar a los niños enseñarles a expresar lo que realmente sienten, a no tener miedo y no tener vergüenza de lo que realmente, o sea, a expresar primero, ya no expresar, primero identificar lo que sienten, si sienten rabia, ira, felicidad, porque ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Vale, pero vamos a profundizar más ese bien. El bien es más fácil, ¿vale? Pero el mal, ¿no? El mal. Pero ese mal, ¿por qué es? ¿Es por rabia, es por ira, es por tristeza? ¿No? ¿De dónde viene ese malestar? Vamos a estirar un poco del hilo. ¿Por qué se siente mal? ¿Dónde siente? ¿No? ¿Qué parte del cuerpo siente ese malestar? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Vamos a buscar el origen, ¿no? Es importante analizar con los niños
de ese malestar que tiene o esa emoción negativa, de dónde proviene, qué circunstancia le ha pasado, de qué experiencia es, pero eso ya desde pequeñitos, porque si nosotros enseñamos a esos niños a identificar esa emoción negativa, de dónde le ha venido o qué le ha pasado para que haya sentido esa emoción negativa, en qué parte del cuerpo la siente, cómo se siente y qué le ha pasado en ese día para que haya sentido esa emoción negativa y enseñamos a gestionar a ese niño esa emoción negativa, eso es un valor muy importante para cuando esa persona sea adulta, porque lo que nos encontramos luego las personas adultas es que no saben gestionar las emociones negativas. Entonces, Y esas... aparte, perdona, y aparte luego se somatizan y aparecen dolencias y enfermedades por la mala gestión emocional. Exacto, porque esa frase es mítica, toda patología física viene por un estado emocional. Entonces, si tú de pequeñito, de bebé, bueno, de niño, no te han enseñado a gestionar esas emociones negativas, de adulto, que es lo que decíamos antes, si a ti de pequeño no te enseñan, de adulto corregir eso es mucho más difícil. Entonces, enseñemos a los niños a gestionar esas emociones negativas. Pero para enseñar a gestionar esas emociones negativas, primero tenemos que enseñarles a identificar las emociones negativas, porque si no, que nos encontramos, ¿cómo estás? Mal, ya Bueno, mal, pero perdona, perdona, Brigitte, que te corte, pero yo creo que primero sí que hay que enseñarles a identificar esas emociones claro, negativas. claro, Pero para enseñarles a identificar esas emociones negativas, el primero que tiene que saber cómo son y cómo puedes direccionar, ¿no? O puedes tratar esa emoción negativa es el adulto. Y el adulto, por cuestión histórica, ¿no? Lo que tú has dicho antes, pues los hombres no lloran, es de débiles demostrar las emociones. La mayoría de personas adultas de generaciones un poco más mayores que nosotros no saben hacerlo porque nunca han podido demostrar esas emociones, ¿vale? Porque los han coartado. Y en la sociedad actual hay tanta prisa, hay tanto individualismo que es muy difícil que te encuentres a alguien que verdaderamente te quiera escuchar y te quiera ayudar, ¿vale? Porque la tendencia es a cualquier persona, si está alegre y está feliz, venga, bien, bien, porque me lo voy a pasar bien. Pero a la que alguien empieza a comunicar o a intentar expresar eh, una emoción negativa o algún problema, ahí la gente, la mayoría, huye de ahí. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a un niño a identificar esas emociones si cuando tú no estás dispuesto a hacerlo? O sea, a identificarte las tuyas primero, ¿vale? Y a tener la capacidad de la escucha y de saber ayudar a gestionar. El problema es ese, que nadie sabe, muy poca gente sabe gestionar sus propias emociones. Entonces, eh, ¿cómo lo hacen? claro, ¿Sabes? hombre, pero yo no te digo que sean, yo no te digo que sean, no estoy, o sea, no estoy trasladando la responsabilidad a los padres. Para eso hay personas que están preparadas para poder ayudar. Claro, yo no te Pero digo que sí, pero estas personas al final no son las que están 24 horas. O no, sea, está claro. muy bien o sea, está muy bien que ese niño lo deriven a alguien para esa ayuda, pero que al final todos teníamos que hacer esa autoayuda, ¿vale? Todos teníamos que ser conscientes de que el 99% o igual, o espero que sea menos, de la población necesita ese aprendizaje, necesita tomar conciencia de ese aprendizaje para poder acompañar. Exacto, es que el que tendría que hacer el aprendizaje es el educando para poder darle esa educación a los que tienen casa. Mm, Aquí una de las enseñanzas que te decía que había en el texto es que Joana afirma que educar no significa obligar al niño a ocultar lo que siente para agradar a los adultos. Es decir, un niño bien educado no es el que finge siempre estar bien para agradar a los adultos o a los mm. mayores, o puede decir lo que quieren escuchar. Porque para Joana, la verdadera educación
debe favorecer la autenticidad, ese niño que puede tener esa libertad de decir lo que siente, lo que realmente, expresar esas emociones que realmente está, claro, una vez ya identificadas, ¿eh? Entonces ya estamos hablando ya de ese modelo que decíamos, ¿no? Claro, Ya de que el ideal. educando ya sabe identificar, ¿no? Ya sabe educar al niño para que exprese lo que realmente siente, que es una quimera, ¿no? No es una quimera. Nosotros, tú sabes que nosotros hemos trabajado mucho en ello y tenemos la Sí, suerte sí. de tener niños que ya saben identificar esas emociones. O sea que no es una quimera a la que no se pueda llegar. Nosotras lo hemos comprobado y eso es posible. Y seguramente que muchos de los compañeros que nos están escuchando han hecho ese trabajo y saben que se puede hacer. Y si hay alguien que piensa que no se puede hacer, nosotras le podemos decir, sí, se puede hacer. Nosotras lo hemos hecho y se puede llegar a hacer, ¿vale? Entonces, hay que ir a eso. Lo que no hay que recurrir es al engaño ni al disimulo y a decir, no, niño, tú aunque calla, ¿sabes? No digas, ¿sabes? No debemos caer en la generación anterior de no digas, ¿sabes? Aunque estés mal, tú pon buena cara. No, perdona. Si estás No, mal, expresa, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de reír, ríe. Saca lo que llevas dentro. No te escondas detrás de nada. Expresa tus emociones. Sea auténtico y di lo que sientes y lo que piensas. sí, sí, Son los tres totalmente de tesoros, acuerdo, los ya tres lo sabes. tesoros que hemos hablado siempre. Lo Sí, que sí, piensas, lo que sí, digas y lo que hagas, sí, que vaya sí, siempre en línea en en concordancia. concordancia. Esa es la autenticidad que habla Joana de los niños y de los adultos. Lo que piensas, lo que digas y lo que hagas siempre tiene que ir en concordancia. Bueno, uy, man, parece que nos estamos pasando de tiempo. Bueno, acabamos ya. Ve, por eso mismo merece vivir en un mundo que sea construido para entenderlo desde un comienzo, a fin de que pueda ofrecerlo mejorado a aquellos que vendrán después. Pues muy bien, pues chicos, amigos, yo creo que lo vamos a dejar aquí para continuar ya en el siguiente ítem que será el último que hablaremos de un mundo de paz. Muy bien. Angie, ¿quieres hacer la oración de cierre? Venga, va. No. Padre Universo, energía divina que todo lo creaste, te vamos a dar las gracias por estos momentos compartidos en el estudio de hoy. Damos las gracias a la asistencia de los buenos espíritus que nos han acompañado, orientado e inspirado en el bien. Que estas enseñanzas permanezcan en nuestros corazones y nos ayuden a ser más comprensivos y humildes cada día. Que en nuestras tareas y pruebas estemos fortalecidos y nos iluminen nuestros pensamientos y que guíen a nuestros pasos por el camino del amor y del progreso espiritual. Que se derrame la paz sobre nuestros hogares, nuestros seres queridos y sobre todos aquellos que sufren encarnados y desencarnados. Que podamos retirarnos en armonía, llevando con nosotros la luz, la esperanza y la voluntad de servir al prójimo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Que vaya bien, ser felices. Adiós. Chao.